Hola mis estrellas, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, compartiendo este espacio tan especial donde las historias de amor y vida cobran voz. Ustedes son la razón de cada palabra, de cada emoción que traigo al canal. Prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia intensa, que habla de encuentros inesperados, de valentía y de sanación a través del amor verdadero. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. ¿Vamos juntos en este viaje? Entonces ven conmigo. Paula no sabía exactamente en qué momento comenzó a derrumbarse cada noche. Tal vez fue después de aquella llamada en la que escuchó, por última vez, la voz de quien se fue sin siquiera mirar hacia atrás. O tal vez fue antes, cuando todavía fingía que todo estaba bien, aunque la cama se volvía cada vez más fría. Lo cierto es que, desde entonces, las madrugadas se convirtieron en sus únicos momentos de sinceridad. Siempre era después de la medianoche, cuando la ciudad allá afuera dormía y el edificio quedaba en un silencio tan denso que se podían oír los propios pensamientos rebotando en los azulejos del baño. Era ahí, con la cabeza apoyada contra la puerta, donde Paula dejaba escapar palabras que nunca tuvo el valor de decir en voz alta a nadie, hasta ese entonces. Yo sé que ella nunca me amó de verdad, susurraba con la voz quebrada, mientras abrazaba la almohada contra el pecho. Pero ¿por qué diablos todavía duele así? La rutina era siempre la misma. Un llanto contenido para no despertar a los vecinos, un intento frustrado de convencerse de que solo era otra mala racha, y luego el silencio absoluto, como si el propio corazón se detuviera por un momento solo para escuchar al vacío responder. Fue en una de esas madrugadas, entre el sonido apagado de los sollozos y el crujido de las tuberías del edificio, que Paula sintió que no estaba sola. Un leve golpecito en la pared, como si alguien al otro lado estuviera ahí, escuchando. Incluso contuvo la respiración, apoyando la palma de su mano fría contra la superficie helada, como si fuera posible atravesar el concreto con la piel. Pero no pasó nada. Y, por más extraño que pareciera, ese silencio del otro lado fue distinto. No era vacío, era acogedor. A la mañana siguiente, al salir para trabajar, Paula se encontró con algo inesperado. Un pequeño sobre blanco empujado debajo de la puerta. Sin remitente, sin identificación, solo una caligrafía bonita al frente con su nombre. Al abrirlo, encontró una nota breve, pero poderosa. Te escucho y te entiendo. L. El corazón de Paula latió más fuerte. El papel temblaba entre sus dedos como si contuviera algo prohibido. ¿L? Recorría con la mirada el pasillo del edificio, intentando adivinar quién podría haber escrito eso. Pero en ese piso solo había otros 2 departamentos, uno vacío, recién remodelado, y el de la vecina nueva que nunca había visto bien. Luisa, si no me equivoco. Ese era el nombre en el buzón. Joven, discreta y casi siempre con audífonos puestos. Paula nunca había intercambiado más que un buenos días con ella, hasta ahora. Esa noche, Paula no lloró. Se quedó sentada en el borde de la cama, con la nota en las manos, mirando la pared con una sonrisa de lado que no aparecía desde hacía semanas. No sabía por qué, pero esas palabras le llegaron más profundo que cualquier mensaje de consuelo en el celular. Tal vez porque, por primera vez, alguien la escuchaba sin querer arreglarla, sin prisa, sin juicios. La noche siguiente dejó una nota de vuelta cuidadosamente pegada con cinta adhesiva en la esquina inferior de la pared. Escribió con el corazón en la punta de los dedos. Gracias por escuchar. Yo pensé que nadie más prestaba atención. ¿Quién eres tú, L? Del otro lado, Luisa leyó en silencio. Sintió un escalofrío cálido recorrerle la espalda. Ya no era solo un intercambio de palabras, era el comienzo de algo. Algo que Paula aún no sabía, pero que Luisa ya sentía, como un secreto hermoso escondido entre paredes demasiado delgadas para contener lo que estaba a punto de nacer. La respuesta llegó a la mañana siguiente, no por la puerta, sino por el sonido, un leve toque. 3 golpecitos sutiles provenientes de la pared,
como un código Morse emocional. Paula abrió los ojos, aún acostada, y contuvo la respiración. Eso no era casualidad. Era una respuesta, un gesto, una invitación muda a continuar lo que, sin darse cuenta, ya era un diálogo íntimo. Más tarde, encontró la segunda nota, esta vez deslizada bajo la puerta con un cuidado casi poético. El sobre era el mismo, blanco, sin perfume, pero con una caligrafía firme y al mismo tiempo suave. Al abrirlo, Paula sintió que el corazón se le tropezaba en el pecho. Me llamo Luisa. Me mudé hace 2 meses, pero te escucho desde la primera semana. Juro que no era mi intención, pero tus palabras me atravesaron, como si estuvieras diciendo cosas que yo misma nunca he podido decir en voz alta. Ya lloré contigo, ya sonreí, ya estuve en silencio contigo. Y, aunque no te conozco, siento que tú también me escuchaste, sin saberlo. Paula leyó y releyó la nota como si estuviera hecha de algo sagrado. Aquello era diferente a todo. Era íntimo sin ser invasivo. Era como si Luisa hubiera encontrado una llave para algo que Paula ni siquiera sabía que estaba cerrado. Con las manos aún temblorosas, escribió de vuelta y por primera vez en mucho tiempo no midió sus palabras. Pegó la nota de nuevo en la pared, como si estuvieran construyendo ahí un puente invisible. Luisa, no tienes idea de lo mucho que esto significa para mí. Durante semanas sentí que gritaba en la oscuridad. Pensé que a nadie le importaba. Me sentía invisible, pero ahora hay alguien del otro lado. Gracias por existir. ¿Y si seguimos escuchándonos? Así, despacio, sin prisa, solo siendo. La nota permaneció ahí todo el día. Por la noche, cuando Paula volvió del trabajo, ya no estaba. En su lugar había otro sobre. Y dentro de él, más que palabras, había una invitación. ¿Quieres tomar un té conmigo mañana por la noche? No necesitas salir de tu depa. Solo apoya la taza contra la pared. A las 9 de la noche, yo haré compañía. Con silencio, con palabras, o solo con presencia, como tú prefieras. L. Paula rió bajito. Aquello era tan absurdamente simple y al mismo tiempo tan profundo. A las 9 en punto, preparó un té de manzanilla, apoyó la taza contra la pared y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Del otro lado, escuchó un sonido amortiguado, la taza de Luisa apoyándose también. Y entonces, el silencio. Pero era un silencio vivo, denso, cálido. Como si los latidos de 2 desconocidas se encontraran por primera vez entre ladrillos y concreto. Y así fue, noche tras noche, que el ritual se repitió, con tés distintos, música suave de fondo y notas que se volvían cada vez más personales. Luisa contaba sobre su infancia en el interior, sobre cómo huyó de una relación asfixiante, sobre la nostalgia que sentía de sí misma. Paula hablaba del dolor de la ausencia, de noches de miedo y de cómo esa pared, que antes la aprisionaba, ahora la liberaba un poco más cada noche, hasta que cierta noche el billete vino con algo distinto, una petición tímida pero llena de valor. Paula, ¿puedo ver tu rostro? Aunque sea por una rendijita de la puerta. Paula miró el papel, con el corazón martillando como si fuera a estallar dentro del pecho. Aquello ya no era solo curiosidad, era deseo de presencia, era la urgencia de mirar a los ojos a quien, durante tanto tiempo, la escuchó todo sin ser vista. Y ella sabía que si decía sí, nada volvería a ser como antes. Paula pasó todo el día sintiendo esas palabras retumbar dentro de sí como un susurro que se negaba a desaparecer. ¿Puedo ver tu rostro? No era solo una petición inocente. Era un punto de inflexión, una frontera. Durante días, Luisa había sido una presencia misteriosa, casi etérea, al otro lado de la pared. Una voz sin rostro, un alma escrita en notas y té. Ahora, con una sola frase, todo se había vuelto más real, más palpable y más arriesgado. Ver sus rostros sería admitir, estamos aquí.
Esto está ocurriendo. Y por más que el corazón de Paula se llenara de expectativa, también se llenaba de miedo. ¿Y si esa conexión solo existía porque era invisible? ¿Y si al mirarse, la magia desaparecía? A la hora pactada, 9 de la noche, Paula respiró profundo. Llevaba una camisa blanca que solía usar en los días en que necesitaba sentirse fuerte. Se recogió el cabello de forma ligera, dejando algunos mechones sueltos, como quien quiere parecer casual, aunque el pecho esté en ebullición. Caminó hasta la puerta con lentitud, casi como quien se acerca a un abismo hermoso. Y entonces, sin abrir del todo, giró la manija y dejó una pequeña rendija. Solo eso. Una hendidura estrecha por donde la luz del pasillo se colaba tímidamente. Y, del otro lado, como si lo hubieran ensayado, otra puerta se abrió. Exactamente de la misma forma. Y entonces, sus ojos se encontraron. Fue un segundo, tal vez menos, pero el tiempo se detuvo. Luisa tenía ojos oscuros como la noche, pero en ellos había una ternura que lo iluminaba todo. Usaba una sudadera gris y el cabello recogido de forma despreocupada, con algunos mechones sueltos que caían sobre el rostro. Cuando sonrió, Paula lo supo con certeza. Era ella, aquella presencia silenciosa que escuchó sus llantos y respondió con empatía, aquella que transformó soledad en diálogo y silencio en acogida. «Hola», susurró Luisa, como quien teme romper un encanto. «Hola», respondió Paula, y también sonrió, sintiendo un calor invadirle el pecho, tan inesperado como bienvenido. Se quedaron así, con los rostros entreabiertos, por largos minutos. La pared que las separaba aún estaba allí, pero ahora tenía ojos, sonrisas, mejillas sonrojadas. Ya no era un obstáculo, era un lugar de encuentro. «Tenía miedo de que fueras distinta a como te imaginé», dijo Luisa, aún con la puerta entreabierta. «Y yo tenía miedo de que fueras demasiado perfecta para ser real», respondió Paula, medio riendo, medio nerviosa. «Pero ahora solo pienso en lo bueno que es verte». Luisa asintió con la cabeza. Sus ojos decían lo que una nota jamás podría expresar. «Yo también». Después de eso, las puertas se cerraron con delicadeza, pero el silencio ya no era el mismo. Ahora llevaba rostros, gestos, miradas. Al día siguiente, Paula encontró una nueva nota debajo de la puerta, acompañada de un pequeño separador de libros hecho a mano con acuarela. «¿Me dejas mostrarte más que palabras? Hay una feria de libros cerca, el sábado. Quiero ir contigo. Encontrarte fuera de estas paredes, pero solo si esta invitación te saca una sonrisa. L». Y lo hizo. Paula sonrió. Lento, amplio y verdadero. Esas palabras ya no golpeaban solo en la puerta, golpeaban dentro del pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizá estaba lista para atravesar no solo la puerta, sino la vida de alguien más. El sábado llegó con una luz distinta. No era solo el sol filtrado por las ventanas de la sala de Paula. Era algo interno, una especie de brillo que nacía en el pecho y se extendía lentamente por el cuerpo, como el calor acogedor de una manta vieja en un día frío. Había días en que Paula despertaba y tardaba algunos minutos en recordar dónde estaba, como si su cuerpo aún perteneciera a un tiempo de soledad. Pero ese sábado sabía exactamente dónde estaba y con quién quería estar. La invitación de Luisa resonaba en su mente desde que la leyó, y en los últimos 2 días ambas solo habían intercambiado notas simples, como si protegieran el encanto de un silencio cómplice que ninguna ansiedad se atrevía a romper. Sábado a las 10, entrada de la feria. Llevaré un vestido azul, y si tú vas, prometo mirarte como la primera vez. Eso decía la última nota. Paula tardó bastante en elegir qué ponerse, a pesar de saber que Luisa ya la había visto sin maquillaje, sin poses, con la voz ronca de tanto llorar y los ojos enrojecidos. Aún así, había algo especial en prepararse para ser vista con intención. Quería verse bonita,
pero no para impresionar, sino para corresponder, para decir con su cuidado: «Yo también quiero estar aquí contigo». Eligió una blusa amarilla de tela ligera, un labial discreto y un perfume que no usaba desde hacía meses. Y fue. La feria de libros ocupaba la plaza como un campo florido de palabras e historias. Puestitos con portadas coloridas, vendedores animados y el olor irresistible del café recién hecho. Y en medio de todo eso, ahí estaba Luisa. Vestido azul, cabello suelto, una bolsa de tela con estampados de flores al hombro y los ojos buscando entre la gente. Paula la vio primero. Se detuvo por un momento. Observó, como si estuviera viendo la vida por primera vez desde fuera de la pared. Luisa sonrió al encontrarla entre la multitud. Una sonrisa que no era de sorpresa ni de expectativa. Era una sonrisa de quien reconoce, de quien siempre supo. «Hola de nuevo», dijo Paula con las mejillas sonrojadas y el corazón acelerado. «Hola, ahora en vivo y a todo color», respondió Luisa, conteniendo la risa pero sin ocultar el brillo en su mirada. Caminaron juntas entre los libros como si ya lo hubieran hecho decenas de veces. Tocaban los lomos de las obras, leían fragmentos una a la otra, y entre un café y otro, iban desentrañando el silencio que antes se escondía en los papeles pegados a la pared. Descubrieron que compartían autores favoritos, que odiaban las malas adaptaciones de libros al cine, que ambas le tenían miedo a las alturas y que amaban los domingos lluviosos. «Creo que nunca pensé que conocería a alguien así», dijo Paula, mientras observaban a una niña sentada en la banqueta leyendo. «Alguien que me escuchara tanto, incluso cuando no sabía qué decir». Luisa giró el rostro hacia ella con una delicadeza que parecía ensayada por el destino. «Y yo creía que nadie escucharía mis silencios, pero tú los escuchaste, Paula. Siempre lo hiciste, incluso cuando la pared era solo una pared». La tarde pasó sin prisa. Cuando se dieron cuenta, el sol ya comenzaba a descansar entre los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de naranja. Caminaron de regreso en silencio, las manos casi tocándose, los cuerpos casi inclinándose, pero aún respetando el tiempo que habían construido entre palabras escritas y miradas intercambiadas. Frente a las puertas vecinas se detuvieron. Sus ojos se encontraron con un calor que ninguna pared podría contener. Luisa sonrió y preguntó con voz baja: «¿Puedo escribirte una última nota hoy?». Paula asintió, pero antes de entrar a su departamento, se dio la vuelta y dijo: «Claro que sí, pero tal vez mañana ya no necesitemos la pared». Luisa se quedó ahí, de pie, sonriendo como quien acaba de recibir algo muy valioso. Y esa noche, ya en casa, Paula encontró el sobre. No había un texto largo, ni preguntas, solo una frase que dejaba al mundo en suspenso. «Mañana te espero del otro lado». El domingo amaneció nublado, pero había un tipo de sol que no se veía en el cielo. Nacía dentro de Paula. Un calor tibio, vibrando bajito, como la primera nota de una canción que aún no sabía si debía cantar, pero que ya conocía de memoria. Durmió poco, se levantó temprano. Releyó la nota de Luisa 3 veces, como quien quiere asegurarse de que no fue un sueño. «Mañana, te espero del otro lado». El otro lado era más que salir del departamento. Era salir de la protección que habían construido entre paredes. Era poner todo lo que sentían en un lugar donde sus ojos pudieran encontrarse por completo, sin rendijas, sin intermediarios. Y aunque el miedo le apretaba el estómago, Paula sabía que quería, que lo necesitaba. A las 9:58 ya estaba parada frente a la puerta, con la mano en la perilla y el corazón tropezando. Escuchó pasos al otro lado y sintió que la respiración se le detenía. Cuando la puerta se abrió, ahí estaba Luisa. El cabello recogido en un chongo flojo, vestido de algodón, expresión serena. Y un brillo en los ojos que decía: «Aquí sigo, nada ha cambiado, y todo ha cambiado». Ninguna de las dos habló de inmediato. La ausencia de palabras era cómoda, como siempre lo fue. Pero ahora había ojos, piel, aroma, presencia.
Luisa dio un paso afuera, cerrando la puerta tras de sí. Paula hizo lo mismo. Se quedaron ahí, frente a frente, separadas solo por un pasillo vacío, testigo mudo de todo lo que vivieron en las sombras del concreto. «Buenos días», dijo Luisa bajito. «Buenos días», respondió Paula, con una sonrisa pequeña, pero llena de significado. «Se siente como otro mundo aquí afuera, ¿verdad?», continuó Luisa, soltando una risa corta. Paula asintió. «Sí, pero me gusta estar aquí, contigo». Luisa la miró con un cariño que parecía surgir desde lo más profundo del alma. Y, en un gesto simple, extendió la mano. Paula dudó por un segundo. No por miedo, sino por respeto. Era como tocar algo sagrado. Y entonces la tomó. Las manos se encontraron con firmeza y ternura, como si ya se hubieran buscado en otras vidas. Fue en ese contacto que todo se hizo claro. Ninguna palabra, ninguna nota, ninguna pared entre ellas cargaba tanto significado como ese entrelazar de dedos. «¿Quieres salir conmigo hoy?», preguntó Luisa. «Pero salir de verdad, sin té, sin pared, sin notas. Quiero, pero...» Paula respiró hondo, como quien abre una puerta interna. «Prométeme que, incluso si el mundo allá afuera es ruidoso, seguiremos escuchándonos como lo hacíamos aquí dentro». Luisa sonrió con ternura. «Lo prometo, porque lo que tenemos no depende de dónde estemos, depende de cómo nos escuchamos». Salieron del edificio lado a lado. No sabían exactamente a dónde iban, pero tampoco importaba. Caminaban despacio, con pasos sincronizados como quien baila en silencio. Sus miradas se encontraban de vez en cuando, como si confirmaran, sí, esto es real. Caminaron hasta un parque cercano. Se sentaron en el pasto húmedo por el rocío. Hablaron de libros, de infancia, de miedos y deseos. Luisa contó sobre un amor antiguo que la hizo dejar de creer en el amor. Paula habló de cómo lloraba en secreto detrás de la puerta porque pensaba que nadie quería escuchar lo que tenía para decir. Y ahí, en esa conversación sencilla y profunda, se dieron cuenta de que habían sido el milagro la una de la otra. Al final de la tarde, sentadas lado a lado bajo un árbol, Luisa giró el rostro despacio y dijo: «Nunca pensé que una pared me llevaría hasta alguien. Pero tú fuiste la nota más hermosa que la vida me mandó». Paula cerró los ojos por un momento, sintiendo la emoción subir como una marea llena. Luego los abrió y miró a Luisa con firmeza, suavidad y verdad. «Y tú fuiste la voz que me rescató cuando hasta el silencio me parecía demasiado fuerte». Luisa se acercó, despacio, sin prisa. Lo suficiente para que Paula no necesitara pedir permiso. Lo suficiente para que el tiempo se detuviera una vez más. Y entonces, finalmente, sus labios se encontraron. Ligeros, cálidos, dulces. Un beso suave, pero con la fuerza de todo lo que ya se habían dicho sin papel. Era el comienzo de algo nuevo. El inicio del afuera, pero con la certeza de que, incluso sin pared, sin nota, sin té, seguirían escuchándose, siempre. El elevador subió en silencio, interrumpido solo por el suave sonido de la respiración de Luisa, que ahora se acercaba más a Paula conforme los pisos pasaban. Las luces tenues del pasillo iluminaban la entrada del departamento de Paula cuando ella abrió la puerta, revelando un espacio acogedor, con tonos tierra y una iluminación cálida que hacía todo más íntimo. Apenas entraron, Paula cerró la puerta con cuidado y miró a Luisa, quien observaba el lugar con una curiosidad encantada. El silencio entre ellas no era incómodo, estaba cargado de expectativa. Paula se quitó los zapatos, indicando con una sonrisa que Luisa podía sentirse cómoda. Cuando ella se dio la vuelta para buscar algo en la cocina, Luisa se acercó por detrás, posando suavemente las manos en la cintura de Paula, como si fuera algo natural, como si retomaran algo que se había interrumpido antes de empezar. Paula se detuvo, sintiendo la respiración de Luisa en su cuello. Por un segundo dudó, pero al voltear de frente,
Sus ojos se encontraron con intensidad. No hubo palabras, solo el gesto impulsivo y lleno de deseo cuando Paula tiró de la nuca de Luisa y la besó con urgencia, como quien necesita sentir que eso es real. El beso comenzó suave, pero pronto se volvió más profundo, más cálido, cargado de emoción contenida. Las manos de Luisa exploraban el rostro de Paula, bajaban por sus brazos, mientras los dedos de Paula recorrían suavemente la espalda de Luisa. Se movían por el departamento como en un ritual silencioso, entre besos y caricias. Luisa apoyó a Paula contra la pared de la sala, los cuerpos pegados, respiraciones aceleradas, y entre sonrisas cómplices y miradas que lo decían todo, la tensión entre ellas finalmente comenzó a disolverse. El camisón de Paula dejaba sus hombros descubiertos, y Luisa, con una caricia ligera, deslizó una tiranta, besando allí como si quisiera memorizar cada detalle. Paula gimió bajo, sosteniendo firmemente la cintura de la otra. Juntas se dirigieron al sofá, donde se sentaron entrelazadas, los besos ahora más lentos, más profundos, como queriendo prolongar ese instante para siempre. Cada gesto llevaba un respeto silencioso y una urgente necesidad de pertenecer. Luisa deslizó los dedos por el muslo de Paula, quien sonrió y la acercó más, hasta que sus cuerpos se encajaron. Allí, entre caricias, miradas y sonrisas de descubrimiento, comenzaron a escribir la primera página de un nuevo capítulo, donde ya no había dudas, solo deseo, entrega y un tipo de conexión que no se explica, solo se siente. El departamento de Paula, con sus luces amarillentas y su acogedor ambiente, se convirtió en refugio y testigo silencioso de un amor que se construía en detalles. La primera noche entre ellas no estuvo marcada por la prisa, sino por gestos que decían todo lo que las palabras no podían. Luisa, aún deslumbrada por la forma en que Paula la miraba, como si fuera un descubrimiento precioso, se permitió relajarse en los brazos de esa mujer que emanaba seguridad y cuidado. Tras los besos en el sofá, los toques tímidos que pronto se volvieron firmes y cariñosos se dejaron llevar por la sinfonía del afecto, donde los cuerpos encajaban no solo por deseo, sino por reconocimiento. Era como si cada trazo del cuerpo de la otra contara una historia que ambas esperaban escuchar desde hace mucho tiempo, y esa madrugada finalmente pudieron escucharla. Las semanas siguientes fueron una mezcla de pasión, descubrimiento y complicidad. Paula se aseguraba de levantarse temprano para preparar el café cuando Luisa dormía en su casa, y Luisa, por su parte, comenzó a dejar pequeños billetes por las habitaciones con mensajes dulces, escritos con su caligrafía suave. La convivencia era ligera. Ambas se sorprendían de cómo podían hablar durante horas, reírse de los mismos chistes tontos y compartir silencios sin incomodidad. Poco a poco, integraron sus rutinas. Paula llevaba a Luisa a eventos de la galería, orgullosa, y Luisa empezó a hacer del departamento de Paula también un hogar, trayendo libros, un cepillo de dientes extra y un cambio de ropa por si acaso se quedaba a dormir. Y casi sin darse cuenta, estaban saliendo. No necesitaron oficializarlo con palabras, porque los gestos ya gritaban lo que sentían: pertenencia. Pero lo más bonito no era solo el romance, sino la alianza que florecía. Luisa atravesaba una etapa intensa en el trabajo, y Paula se aseguraba de esperarla con la cena lista y un abrazo. Cuando Paula pasaba por crisis de inseguridad con nuevos proyectos artísticos, era Luisa quien le recordaba la fuerza que llevaba dentro. Se volvieron aliadas, apoyando los sueños de la otra, compartiendo victorias y fracasos con un tipo de intimidad que trascendía la piel. Paula decía que nunca había amado así, con calma, profundidad y libertad. Y Luisa sentía que, al lado de Paula, finalmente se veía a sí misma, más fuerte, más bella, más completa. Ambas sabían que estaban viviendo algo raro, y aunque no prometieron eternidades, prometieron estar presentes una para la otra, mientras ese sentimiento brillara entre ellas. Y con cada toque, beso o silencio compartido,
sentían que ese brillo solo aumentaba. El departamento de Paula parecía acoger a Luisa, como si ya supiera quién era. La luz suave de la tarde se filtraba por las cortinas blancas, bañando el lugar en un tono dorado que hacía todo más íntimo, más verdadero. Paula, descalza, preparaba 2 cafés mientras Luisa exploraba con la mirada cada rincón. Libros bien organizados, algunas fotos antiguas en blanco y negro y plantas que parecían haber sido cuidadas con la misma ternura que ella recibía ahora. Ya no había prisa ni máscaras. Cuando los ojos de Paula encontraron de nuevo los de Luisa, no había duda. Ese momento era un punto de inflexión. Se sentaron cerca en el sofá. El silencio entre ellas estaba cargado de significado, hasta que las manos se tocaron con una naturalidad que parecía existir desde hace años. El beso vino después de una sonrisa tímida, pero decidida. Un beso que no pedía permiso, solo sucedía, como respuesta a todas las preguntas que ambas cargaban en el pecho. Las caricias llegaron despacio, como si cada curva de la piel de la otra fuera una respuesta, un alivio, una cura. No necesitaron decir que se estaban enamorando. Bastaba con mirarse a los ojos para entenderlo. La noche cayó sin que se dieran cuenta. Las risas se mezclaron con las historias compartidas entre susurros y caricias, como si cada memoria dolorosa que cargaban fuera suavemente resignificada con la presencia de la otra. Luisa compartió detalles de un pasado en el que fue silenciada por amar incorrectamente ante los ojos de otros, y Paula escuchó, no con lástima, sino con la escucha de quien entiende, porque también ha estado allí. Y cuando Paula habló de sus silencios y las noches en que sentía que el amor era algo reservado para otros, fue Luisa quien apretó su mano y dijo, no más. Durmieron juntas, abrazadas, como si esa habitación fuera un nido donde finalmente descansaban todos los dolores. Y al amanecer, con el cabello despeinado y los ojos llenos de paz, no era solo un nuevo día, era un nuevo comienzo. Desde esa noche comenzaron a construir una cotidianeidad hecha de cuidado y compartir. En los pequeños gestos, el amor se mostraba más presente. Preparar el café para la otra, dejar notas cariñosas por la casa, esperar el final del día con la certeza de que habría abrazo y escucha. Los fines de semana se llenaban de paseos sin pretensiones y largas conversaciones en el balcón, pero también había silencios cómodos y miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. Luisa volvió a escribir, algo que había abandonado, y Paula volvió a pintar. Ambas se redescubrieron artistas a través del amor. Las cicatrices no desaparecieron, pero se suavizaron con el tacto y la presencia de la otra. Y aún con las diferencias, porque sí, discutían, no siempre estaban de acuerdo, tenían días malos. Había respeto, había una elección diaria de quedarse. El amor que nació entre ellas no llegó como una explosión caótica, sino como un río sereno que insiste en correr incluso entre las piedras. Poco a poco fueron aprendiendo que no necesitaban encajar en ideales ajenos de perfección. Lo que tenían era real. Y era suficiente. Cuando en una tarde cualquiera, Paula miró a Luisa y le dijo, ¿me curaste? Luisa solo sonrió y respondió, tú también me curaste. Porque al final, el amor entre ellas fue eso, la cura. La cura de las heridas que vinieron de afuera, de las dudas que se instalaron por dentro y de las ausencias que parecían eternas. Juntas demostraron que el amor verdadero no es el que exige sacrificios solitarios, sino el que extiende la mano y dice, vamos juntas. Y fueron, siguen yendo, una al lado de la otra. Porque el amor que se construye con ternura, libertad y verdad, no tiene regreso, tiene hogar, y ellas finalmente se sienten en casa. La noche llegó como un susurro cómplice, envolviendo el departamento de Paula en una penumbra suave, calentada solo por la luz dorada de las lámparas y el tenue brillo de las velas que ella había esparcido cuidadosamente por la sala. Luisa llegó con una sonrisa tímida, trayendo una botella de vino y el corazón lleno de promesas que aún no se atrevía a decir en voz alta.
Paula abrió la puerta con la misma mirada serena que conquistó a Luisa desde el primer día. Había allí una dulzura madura, una acogida silenciosa, como si supiera exactamente lo que el mundo había lastimado, y también cómo cuidar. Cuando sus manos se tocaron, sellando el buenas noches que ni siquiera fue necesario decir, el tiempo pareció detenerse por un instante, como si todo a su alrededor entendiera que esa noche no sería cualquiera. Sería el inicio de un nuevo capítulo que ambas merecían vivir con entrega total. Luisa caminó lentamente por el departamento, quitándose los zapatos y dejando atrás los pesos del día. Paula trajo 2 copas y juntas se sentaron en la alfombra de la sala, cerca del balcón abierto, donde la brisa ligera de la noche entraba con olor a libertad y un toque de lavanda. Rieron de cosas tontas, hablaron de sueños no dichos, contaron secretos que nunca confiaron a nadie. Poco a poco, el vino fue calentando el pecho, liberando el alma, disolviendo las últimas defensas. Los ojos de Luisa se fijaron en los de Paula, y hubo un silencio repentino, de esos que no piden palabras, solo acción. Cuando sus labios finalmente se tocaron, fue como si el mundo entero desapareciera. Un beso profundo, lento, lleno de intención y ternura. Las manos exploraban con calma, conociendo cada trazo del rostro de la otra, cada línea del cuello, cada curva del cuerpo, como si descubrieran una tierra sagrada. Allí, en el suelo de la sala, entre risas y caricias, se fueron entregando. La camisa de Luisa cayó lentamente, seguida por el suave toque de las manos de Paula en su piel desnuda. No había prisa, solo presencia. Los cuerpos se buscaron, se reconocieron, se acogieron con una sed dulce y reverente. Las respiraciones se mezclaron, los suspiros susurraban promesas de cuidado, de placer y de permanencia. Paula guiaba los toques con sabiduría y delicadeza, mientras Luisa entregaba su cuerpo como quien finalmente confía. Era más que deseo, era cura. Cada gesto decía: estoy aquí y tú estás segura. La noche siguió como un poema susurrado entre sábanas y brazos entrelazados, hasta que, recostada sobre el pecho de Paula, Luisa susurró algo que había estado atorado por días. No quiero solo verte de vez en cuando. Quiero tenerte de verdad. ¿Quieres ser mi novia? Paula sonrió, le pasó los dedos por el cabello y respondió sin dudar: solo si tú también quieres ser mi novia. Y entonces se besaron de nuevo, riendo entre lágrimas, sellando ese pacto no solo de amor, sino de reconstrucción. Y fue así que en esa noche simple y mágica, el amor no solo floreció, se oficializó. Ambas llevaban marcas del pasado, heridas que antes dolían, pero que ahora, ante el cariño sincero que construían juntas, se convertían en cicatrices leves, recordatorios de que el amor verdadero no lastima, cura. A partir de ese momento, las vidas de Paula y Luisa se entrelazaron con más intención. Compartieron no solo los días buenos, sino también las inseguridades, los miedos y las alegrías cotidianas. Se volvieron compañeras en esencia, compartiendo el desayuno, las noches de película, los silencios cómodos y los planes para el futuro. Y cada nueva noche como esa, con vino, tacto y complicidad, el amor se reafirmaba como un hogar para ambas. Si quieres ver cómo ese amor florecerá aún más, con nuevos desafíos, sorpresas y descubrimientos, prepárate para el próximo capítulo, porque el corazón de Paula y Luisa aún tiene mucho que contar. Y quizás, al acompañar esta historia, tú también sanes un poco tus heridas. Al fin y al cabo, amar, incluso después del dolor, sigue siendo el acto más hermoso de esperanza. Esa noche selló algo que ninguna de las dos se atrevía a postergar más: un compromiso verdadero. Después de risas suaves entre sorbos de vino, entre toques que ya no eran de descubrimiento, sino de profunda intimidad, Luisa tomó su copa, respiró profundo y dijo, con una sonrisa tímida y ojos vidriosos: Paula, ya no quiero solo estar contigo, quiero ser tu novia, oficialmente, de verdad. Paula, sorprendida por la dulce valentía de esa mujer a quien tanto admiraba, respondió solo con un beso.
Un beso que contenía respuesta, promesa y certeza. Cuando separaron los labios, fue ella quien completó: y yo quiero ser tuya, entera, todos los días. Lo que siguió fue más que una noche de amor. Fue una celebración de la cura. Dos mujeres que alguna vez estuvieron rotas, ahora se entregaban enteras. El tacto era tierno, pero cargado de deseo. El cariño intenso, como quien sabe que amar es, antes que nada, un gesto de cuidado. Los cuerpos encajaban como si hubieran esperado toda la vida por eso, y las palabras susurradas en la oscuridad no eran promesas vacías, sino invitaciones a construir un futuro. Al amanecer, aún entrelazadas bajo las sábanas, Paula miró a Luisa y vio algo nuevo, o quizás finalmente tuvo el valor de verlo: paz. Una paz que solo el amor verdadero puede ofrecer. No ese amor idealizado, sino el real, el que perdona, el que acoge, el que permanece. Luisa pasó los dedos por el cabello de Paula y dijo bajito: «Nos encontramos tarde, pero a tiempo». Paula sonrió, le besó la frente y respondió: «El amor no llega tarde, solo viene cuando estamos listas». Y así su historia no terminó. Solo comenzó, con compañerismo, complicidad y un deseo renovado de vivir, juntas. A veces el amor llega cuando menos lo esperamos, pero justo cuando más lo necesitamos. Cura, reconstruye y enseña que ser amada es muchas veces el primer paso para aprender a amarse a una misma. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu like. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete. Y claro, quiero mucho saber en los comentarios, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Y dime, ¿crees que el amor tiene el poder de curar? Nos vemos en el próximo video.